Recurre en este año 2020 el primer centenario del nacimiento de un grande, de Juan Pablo II, el padre espiritual de nuestra familia religiosa. Y un punto que nos parece muy importante para ser subrayado de su ministerio y de su vida es la preocupación y el celo constante que mostró San Juan Pablo II ya desde sus primeros años de sacerdote y mucho más como obispo en Cracovia, por las vocaciones. Era el gran amor de Juan Pablo II, los jóvenes, las familias y sobre todo las vocaciones. Es un problema que él llama y da diversos apelativos muy fuertes. Es problema fundamental, dice, en la Iglesia. Es un problema que requiere la máxima atención. O en otra ocasión decía el Papa, es el problema esencial, es el problema del futuro de la Iglesia. Es el problema del futuro, se lo decía a los obispos del Perú en Lima, con ocasión de su visita el 15 de mayo del año 1988. Es un problema vital porque toca a la vida de la Iglesia, porque sin ministros sagrados no se puede garantizar la presencia sacramental del Señor, sobre todo en la Eucaristía, y sobre todo a través de ministros que nos perdonen los pecados. Es un problema vital, es un problema, dice San Juan Pablo II, de las vocaciones, que toca a una de las notas esenciales de la Iglesia. ¿Cuál es la nota de la apostolicidad? Entonces es una cosa muy importante, Y dice el Papa, es un error pensar que no hay vocaciones, es decir, que el número de las vocaciones es escaso. Eso es un error, no está bien, decía San Juan Pablo II. Hay vocaciones, sí hay muchas vocaciones, pero hay que buscarlas y hay que trabajar por despertar a esas vocaciones. Porque el germen de la vocación, decía San Juan Pablo II, está en la mayoría de los cristianos, en la mayoría de los bautizados, solamente que muchas veces no se despierta eso. Inclusive decía San Juan Pablo II, Dios siembra, decía él, a manos llenas, por la gracia, a través de la gracia de los sacramentos, siembra los gérmenes de vocación. Incluso, dice el Papa, hablando de los niños que reciben su primera comunión, incluso en ese primer encuentro que tiene un fiel bautizado con Cristo, no es raro que en ese momento Dios llame. Es decir, que el niño que recibe la primera comunión o una niña sienta y experimente la llamada a la vida sacerdotal o a la vida consagrada. Entonces el número hay un número suficiente, pero hay que descubrirlas, hay que buscarlas, hay que trabajar por las vocaciones. Muy importante entonces este aspecto. Dios llama y Él es el que atrae, es Dios mismo el que atrae, pero Él quiere servirse de mediaciones humanas. Es decir, Él quiere servirse de nosotros como instrumentos, dice el Papa, para que ese germen que está en muchos cristianos llegue a su plenitud, alcance el fruto deseado por Dios. Entonces es importante que tomemos conciencia de eso, que Dios quiere servirse de nosotros para llamar a muchos jóvenes. ¿Quién sabe si alguna vez alguna vocación no se haya perdido por nuestra desidia, por nuestra negligencia, por no tener sobre todo conciencia de que Dios se sirve de nosotros para llamar? Dice el Papa San Juan Pablo II, no debe existir ningún temor en proponer directamente a una persona joven o menos joven la llamada del Señor. Porque es el Señor que llama, pero lo hace sirviéndose de instrumentos humanos, es decir, de nosotros. Y eso hay que favorecerlo y no hay que tener miedo. Lo decía en el mensaje que dio el Papa San Juan Pablo II para la jornada número 16, 16ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en el año 1979. Claro, para que se, germinen esas vocaciones y para que crezcan y se despierten esas vocaciones, hace falta un ambiente propicio.
Es decir, hace falta comunidades vivas, sobre todo la primer comunidad que tiene que ser cuidada y que tiene que ser una comunidad viva y una comunidad evangelizada y evangelizadora, es la familia. Porque en el seno de las buenas familias, de las familias cristianas, es donde normalmente Dios llama a jóvenes, varones y chicas para el servicio exclusivo suyo, en el sacerdocio y en la vida consagrada. Entonces, recuerda San Juan Pablo II cómo la pastoral de las familias cristianas, bien llevada, bien hecha, con eficacia, con responsabilidad, es también una pastoral vocacional. Y no solamente cuidar la familia, sino inclusive inculcarle a los padres cristianos que tienen que ser generosos con sus hijos, de tal manera que si Dios se digna llamar a uno de ellos, no tienen que poner obstáculos, decía el Papa, sino que tienen que favorecer esa llamada como un don especial de Dios a esa familia y a la comunidad en la que se dio esa vocación. Entonces es un ambiente propicio. Muchas veces el Papa en muchos mensajes, sobre todo con ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud o de oración por las vocaciones, de jornadas mundiales, entiendo, ¿no? De oración por las vocaciones, el Papa recordaba cómo el signo más claro quizás de vitalidad de una comunidad eclesial es el hecho que tengan vocaciones. Una comunidad que tiene vocaciones es una comunidad viva, es decir, tiene vitalidad, tiene futuro, tiene entusiasmo. Se lo recordaba sobre todo en ese diálogo con los obispos en Lima, en el Perú, en el 1988. Y juntamente con el trabajo por buscar y suscitar vocaciones, está un trabajo no menos importante y absolutamente necesario, cual es el trabajo de la formación de los que han sido llamados. Una buena formación, es decir, que tiene que tener el trabajo vocacional una continuidad con el trabajo de la formación. Se debe proporcionar a los jóvenes que han dejado todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo una formación acorde con la decisión radical que ellos han hecho. Abundancia de vocaciones, decía San Juan Pablo II, y una eficaz formación de los seminaristas, por ejemplo. He aquí dos pruebas de la vitalidad de la Iglesia que no pueden faltar. Por una parte, el suscitar muchas vocaciones y por otra parte, el cuidado de la formación. El Papa también advierte respecto de las vocaciones de un riesgo que él notaba ya en sus años de pontificado y que se lo ve, yo creo, actualmente también, que es el riesgo de laicizar el ministerio sacerdotal. O quizás peor todavía, el pensar que el ministerio sacerdotal, el ministerio de los consagrados, puede ser sustituido por otras formas, por otros ministerios, que son como hoy mejores y más acordes a las exigencias de nuestro tiempo. Bien, pienso que poner las cosas de esta manera está mal, no corresponde. El Papa mostraba cómo no puede de ninguna manera abolirse lo que es voluntad de Dios, es decir, el modo en que Dios quiso que fuese constituida su iglesia. Dice el Papa, en este punto, lo que nos aflige es la suposición más o menos difundida de ciertas mentalidades de que se pueda prescindir de la iglesia tal como es, de su doctrina, de su constitución, de su origen histórico, evangélico y agiográfico, y que se pueda inventar y crear una nueva iglesia, según determinados esquemas ideológicos y sociológicos, también ellos mudables, y no garantizados por exigencias eclesiales intrínsecas. Así vemos a veces cómo los que alteran y debilitan a la iglesia en este punto no son tanto los enemigos de afuera, decía el Papa, cuanto algunos de sus hijos de dentro que pretenden ser libres faustores. Esto lo decía en la homilía de la Santa Misa de inauguración del Congreso Internacional por las Vocaciones del año 1981. De tal manera que no hay que hacer esa dialéctica.
Ahora es la hora de los laicos, como si no fuera también la hora de las vocaciones sacerdotales. No hay nada más grande y nada superior a la vocación sacerdotal, recordaba el Papa. Cualquier profesión humana, decía San Juan Pablo II, lleva a las criaturas y está de alguna manera al servicio de las criaturas y se ocupa de asuntos terrenos y solo indirecta y ocasionalmente conducen a Dios. Pero el oficio sacerdotal tiene como ocupación primordial el conducir las almas a Dios y a su iglesia. Y de ahí viene la grandiosidad de esta vocación. Por eso el Papa les decía a los jóvenes, teniendo en vista esta grandiosidad, ¿has pensado? Le decía a los jóvenes, y yo se los digo a los que me estén viendo, ¿has pensado alguna vez en entregar tu existencia totalmente a Jesucristo? ¿Crees que puede existir, decía el Papa, algo más grande que atraer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo a Jesucristo? ¿Piensas que puede haber algo más grande? En el mensaje para la Jornada Mundial por las Vocaciones del año 1984. Quiero terminar con palabras de San Juan Pablo II, siempre sobre el tema de las vocaciones, pronunciadas en el mensaje para las jornadas mundiales de oración por las vocaciones del año 1986, en el mensaje del Papa. Él destaca dos cosas. La primera cosa es una responsabilidad de todos los fieles trabajar por las vocaciones, principalmente de los obispos, es decir, de los pastores de la iglesia, de los sacerdotes y de las personas a ellos asociadas, pero es responsabilidad de todo bautizado. No podemos permanecer indiferentes ante la disminución del número de los consagrados y de los sacerdotes. Y la segunda cosa, dice el Papa, para que se dé un aumento y un crecimiento de las vocaciones, la comunidad tiene que ser una comunidad viva, la comunidad que dé origen a las vocaciones. Y para que se dé esa comunidad viva que suscite las vocaciones, tiene que tener como tres perfiles, como tres aspectos que tiene que respetar la comunidad eclesial, también las comunidades familiares, obviamente, para suscitar vocaciones. La primera cosa es que sea una comunidad orante, es decir, que se rece, porque dice Jesucristo, rogad al dueño de la mies que envíe más trabajadores a su mies. Entonces es un don de Dios que hay que pedirlo humildemente en la oración. El primero que da ejemplo de eso es el mismo San Juan Pablo II. Cuenta el postulador de la causa de canonización suya, que cuando él llegó a la diócesis de Cracovia como obispo, el número era exiguo, habían muy pocos jóvenes en el seminario, estaba prácticamente vacío. Y entonces él le pronunció un voto a la Santísima Virgen, le hizo este voto a la Virgen: haré tantas peregrinaciones, dice San Juan Pablo II, a pie, en santuarios tuyos, pequeños o grandes, cercanos o lejanos, en base al número de vocaciones que cada año tú me darás. Le hace como ese voto y ese desafío a la Virgen. Yo voy a peregrinar a tus santuarios grandes o pequeños, lejanos o cercanos, a pie, en agradecimiento de las vocaciones que tú me des. Y cuenta el postulador de la causa que al dejar la diócesis de Cracovia para asumir el pontificado, deja el seminario con 500 vocaciones. Así que le fue bien. Hay que rezar y hay que hacer oblaciones, ofertas de cosas que nos cuesten a nosotros para que Dios tenga misericordia y nos regale el don de las vocaciones. La segunda cosa que tiene que tener la comunidad para que sea una comunidad viva que suscite vocaciones es que sea, dice San Juan Pablo II, una comunidad que llama. Una comunidad que llama. Frecuentemente y en todo el mundo, recordaba el Papa, los jóvenes me preguntan: ¿cómo es esto de la vocación? ¿Cuáles son los signos de la vocación? Cuéntenos de su vocación. Lo que manifiesta hoy
en la iglesia de nuestros días un gran interés por el tema, dice San Juan Pablo II, y nosotros no podemos hacer oídos sordos, al contrario, tenemos que ser llamadores, es decir, tenemos que ser despertadores de vocaciones, sabiendo que Dios se sirve de nuestra pobreza, de nuestra poquedad, para, usándonos a nosotros, llamar a jóvenes que tienen interés por consagrar sus vidas a Dios, por dar una respuesta radical a Dios. Una comunidad que llama, una comunidad que ora y, en fin, tercer aspecto que dice que Juan Pablo II que tiene que tener la comunidad para ser una comunidad que despierte vocaciones es que sea misionera. Una iglesia misionera donde Cristo, dice San Juan Pablo II, es anunciado claramente, abiertamente y con generosidad, esa iglesia conquista y conquista vocaciones. Por eso agradezcamos a Dios el don tan grande que nos hizo con este pontífice, San Juan Pablo II, uno de los pontificados más largos de la historia, más fructuosos, si se quiere, también de la historia, en un momento tan delicado como el que le tocó. Y pidámosle también a la Santísima Virgen y a la intercesión de San Juan Pablo II, al Señor la gracia. Pidámosle, por la intercesión de la Virgen y de San Juan Pablo II, la gracia de ser también nosotros despertadores de vocaciones, rezando mucho por las vocaciones, sobre todo sacerdotales, y sirviendo cada uno de nosotros como instrumentos al Señor para que hayan muchos y santos operarios, es decir, labradores en la viña del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos y que nos podamos hacer eco de este llamado que nos hace San Juan Pablo II con su vida y con su testimonio.